Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos. Estamos aquí para un nuevo webinar de la SEPTG. Esta vez tenemos el honor de tener con nosotros a Amaya Mauriz, a la que conocí en Babia. No en la Babia que hay por Castilla, sino en una Babia que está en Almería, en las montañas de Almería. Ese año contaba que entró en la SEPTG. Yo tardé un poquito más. Ese fue mi primer año de asistencia a un simposium de la SEPTG, que aprovecho para recordar que este año se va a celebrar en Girona del 23 al 26 de mayo. Y en la web podéis encontrar la información. Bien, vamos a pasar a presentar a Amaya, aunque para quizá la mayoría no necesita presentación. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, formadora y supervisora certificada en análisis transaccional y psicoterapia integrativa, psicodramatista y también tiene formación en grupo análisis. Y ahora está trabajando como supervisora y profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto. Y además, pues, la considero amiga mía. Y bueno, ya no voy a decir nada más. El título que nos propone es muy sugestivo. Tigres, monstruos y dragones y otros monstruos, ahora no los recuerdo exactamente, pero estoy deseando escucharla, supongo como todos nosotros. Cuando quieras, Amaya. No, muchas gracias, Maite, y gracias por la amistad de tantos años. Me hace muchísima ilusión veros y estoy súper emocionada. Les decía a Mercedes y a Pepe y a Maite antes que ayer me preguntó un compañero qué iba a hacer hoy, que hoy es el día que hay mucho lío del Atleti, del campeonato y de estas cosas en Bilbao. Me decían, ¿qué vas a hacer mañana? Digo, pues yo un webinar. Me dice, ¿con quién? Digo, pues con la asociación en la que nací. Entonces, para mí eso pues es emocionante. Y propuse un título que es una pequeña locura, o no pequeña, pues lo que es. Cuando me dijo Mercedes a ver si me animaba, pensé que me gustaría hacer algo que me hubiese gustado poderlo llevar como taller a Girona. Y como no ha podido ser, veremos a ver qué queda de sí. Así que, bueno, pues tigres, dragones, brujas, monstruos varios. Y ahora os cuento un poco por qué ese título. Pero bueno, primero quiero dar las gracias a todos los que no os puedo decir hola porque me encanta veros, pero sería esconderme desde el principio. Así que voy a ver si no lo hago. Este tema de los tigres, de los dragones, tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver, en primer lugar, como casi todo es autobiográfico en cierta medida, ¿no? Y bueno, pues yo desde luego siempre he estado muy interesada por el tema de los sueños, por las metáforas. Y bueno, empecé a trabajar primero con niños y muchas veces me encontraba con los terrores nocturnos de los niños y los padres y las madres preguntando qué hacemos con eso. Y claro, casi siempre o muchas veces lo que les proponemos es, o yo por lo menos les solía proponer, que si tienen había uno que tenía un violín detrás de la puerta del pasillo y el niño no se quería levantar de la cama y entonces pues le propuse a la madre que le acompañase a hablar con violín, a buscarle por detrás de todas las puertas y todas estas cosas, ¿no? Años más tarde, trabajando y aprendiendo con Roberto, aprendí que la importancia de ponernos en los monstruos que tenemos dentro y dejar que nos lleve a todo lo que nos quiera contar. Así que yo de pequeña
tenía un dragón debajo de la cama. Y ese dragón de debajo de la cama, pues no era de muy buen resultado para mi familia. Y como yo tenía un dragón debajo de la cama, pues a mitad de la noche jamás me levantaba a molestar a mis padres. Así que, bueno, pues estas reflexiones propias y luego muchas de las personas con las que trabajamos, pues a mí me ha hecho pensar en este tema, ¿no? En que quizás muchas de nosotros tenemos diversas versiones de monstruos, algunos más evidentes y más vistosos. Eso de tener un dragón debajo de la cama tiene su encanto, pero pueden tener diversas formas, ¿no? Pensaba yo, al organizar un poco el material de lo que quería traer hoy, pensaba en quién me inspiraba a mí para, para pensar en ella, porque es una mujer, para pensar en ella cuando hablaba de esto. Y también, de alguna manera, os quiero hablar de esta mujer que me solicitó terapia y que no me hablaba nunca. La conocí en un congreso, ella era trabajadora social, una mujer locuaz, inteligente, muy preparada, y cuando comenzó a venir a terapia no me dirigía la palabra. Entonces, bueno, el encontrarme con sus monstruos, con sus dragones, que en su caso eran también metáforas, ¿no? Me resultó apasionante. Así que esta soy yo. Yo he venido hoy aquí con esto que me hubiera gustado que pueda ser un taller en el cual pues podamos representar y hablar con esos monstruos o con esos dragones o con esas brujas, cada uno lo que haya tenido, y ver, ¿no?, a dónde le lleva, qué le cuenta, si es una metáfora de algo. Eso me ha traído a mí, pero yo quería empezar hoy, antes de ninguna otra cosa, por preguntaros si alguna de vosotras o alguno de vosotros conoce algún dragón o tiene algún tigre en el pasillo o algo de eso que quiera compartir, o quizás tenga un paciente o una persona a la que atiende que también tiene monstruos o lo que fuere. Así que esa es, en un primer momento, la pregunta que me gustaría que le dediquemos unos minutos a sentir, a dejarnos evocar y a compartir. Y yo sé que los tigres, los dragones pueden ser de muy variadas formas. Así que esta es mi pregunta. ¿Tenéis algún monstruo de estos que nos haya acompañado a crecer o a escondernos? A mí me ha llamado, creo que lo que me ha llamado del título me resultó muy, muy sugerente, y me identificaba mucho con esto de monstruos, dragones, personajes que a mí particularmente en este momento, con esta forma, ¿no?, de monstruos, dragones, tal, no siento que me acompañen, pero me han acompañado mucho en mi vida desde muy pequeña, me han dado mucho miedo. Y yo creo que empecé como empezaron a desaparecer después de un tiempo haciendo terapia. Entonces, bueno, me ha acompañado mucho en fantasía, bueno, me resultaba muy sugerente, porque sí, lo veo como metáfora. He tenido esa experiencia. Ahora creo que tengo otros, pero ya es otra cosa, ¿no? Ahora me gustaría sugerente identificar igual alguno, ahora no sé, de momento. Pero usas la palabra acompañar. Me han acompañado. Sí, es verdad. Y esta es una de las cosas, ¿no?, que te agradezco que uses esa palabra, porque esta es una de las cosas que me parecía importante traer hoy. Aquello que ha podido asustar
también ha sido una compañía. Ha cumplido una función, para algo nos ha valido. En cierta medida, hoy también me gustaría honrar a todo eso que nos ha acompañado, aunque tuviera una forma inquietante. Muchísimas gracias, Esther, por compartir, por darme esa palabra, por darnos esa palabra y acompañar. Yo también quiero compartir que en mi casa teníamos planta baja y piso y se dormía arriba. Y por la mañana, claro, cuando yo me despertaba estaba sola. Y no había tigres ni dragones ni tal, pero tenía unos enanitos que me hacían compañía y que al principio me daban miedo, pero después me hice amiga. Hablo de cuando aún no se me habían caído los dientes. Era muy, muy pequeña. Pero recuerdo a estos enanitos que cuando me despertaba y estaba sola arriba, les hablaba y me hacían compañía, y entonces pues eso me ayudaba a levantarme y bajar. Así que primero impresionaban un poco, pero luego estaban contigo. Sí, al principio te los imaginas, ¿no? Y aquello que, si aquí hay enanitos, aquí, pero luego pensé, bueno, pues igual puedo hacerme amiga, ¿no? Y me hice amiga. Duró poco, pero mientras estuvieron, pues me hicieron compañía, sí, sí. Y eso también que cuentas es importante, ¿no? La diferencia en cómo nos colocamos. Si nos colocamos como algo de lo que hay que escapar y salir corriendo, o si decides, te vas a hacer amiga y ver qué pasa. Muchas gracias, Maite. Si alguien más quiere compartir. Yo también quiero compartir. Estoy un poco resfriado. Hola, Maya. Hola, Alex. Yo me he acordado de una paciente que tengo que tiene repetidos sueños con estos monstruos, ¿no? Y en su caso no son tigres, pero son hormigas. Y sueña que estas hormigas le entran por todas las partes del cuerpo, completamente. Y tiene auténtico terror. Y parece que esas hormigas en cierta medida le han llevado donde ti. Eso es. Me estaba riendo porque cuando ha contado Maite que se había hecho amiga de los enanitos, a mí yo estaba pensando qué monstruos yo en esa época, ¿no?, de infancia tenía miedo en la noche, sobre todo, de que hubiera un monstruo bajo la cama, del conde Drácula, pues de los monstruos, más que de enanitos, de monstruos. Y a veces la forma de poder irme a un lugar un poco tranquilo era, pues si yo me convierto también como un monstruo, soy un poco, ¿sabes? No me voy a asustar, no me van a dar miedo porque yo soy como ellos. Menuda solución más fantástica. Sí. Transformarte en algo que tiene tanto poder como aquello que te asusta. Sí. Ahí le has dado. Bueno, yo no lo había visto hasta ahora, pero cuando has dicho esto de que acompañan, sí
me di cuenta, yo tengo un recuerdo de haber pasado muchos años, mucho miedo con estas, y mayor, además he vivido sola, con lo que me venía, pero me he dado cuenta que me he hecho un entrenamiento en aguantar el miedo, que luego yo he pasado situaciones, he podido de miedo, pues las he podido transitar. Digo, no sé si me ha entrenado algo esto. Esto no sé, pero ¿cómo te has colocado tú? Posiblemente, ¿no? Este hecho de mantenerte y no salir, Mm. y no evitarlo, y no salir huyendo, ¿no? María Jesús, querías compartir también. Sí, hola, buenas tardes. Buenas Pues tardes. mira, yo con tu introducción he contactado con dos cosas. Primero, que en una de las sesiones de grupo que yo tengo, pues tengo una dinámica que es con monstruos. Y entonces, bueno, busqué distintos monstruos para presentar a los participantes un poco como para facilitar la identificación de los miedos. Eso por una parte, y la verdad es que funcionó muy bien. Y luego, de lo que has dicho así, volviendo a la infancia, y lo que yo cuando era pequeña, pues mi madre procedía de un pueblo de la montaña del Pirineo, donde en esos pueblos pues son pueblos donde en aquellos años, bueno, que había muchas supersticiones y eran pueblos donde pues existían también muchas tradiciones orales o tal. Y entonces yo me acuerdo, pues siempre me contaban cuentos donde había totones, hombres del saco y cosas así, algunas que a mí me daban miedo, pero era como que yo decía, pues esto yo tengo que averiguar en qué consiste porque no puede ser que sea todo tan malo, tan malo. Y alguna explicación tenía que dar, ¿no? Entonces a mí lo que hicieron es incentivarme mucho la curiosidad, primero para saber de dónde procedía eso y para explorar cosas, para estudiar mucho el mundo de la folmedicina, de por qué se contaban esas cosas, qué es lo que producían, investigar como una manera de yo desde ese conocimiento quedarme tranquila, porque yo esos miedos no habían nacido en mí. Y entonces yo es como que me resistía a tener miedos. Y la verdad es que no los tenía, pero me despertaban mucha curiosidad y reconozco que esa curiosidad me ayudó a averiguar muchas cosas que y formaron un camino de aprendizaje. Sin embargo, luego de mayor sí que he averiguado que tenía muchos miedos que nunca, vamos, y que tenía muchos miedos que nunca, que yo pensaba que no tenía y que la verdad es que frecuentemente no los identificamos. Entonces, eh, la categoría o el nombre de monstruo yo se lo pondría en función de la magnitud que tienen en nosotros esos temores, ¿no? Y lo que sí me ha dado ahora esa conexión es un poco que ahora de mayor, pues esa actitud también la he tenido, ¿no? Cada vez que tenía un miedo, pues decirme, pero yo ¿por qué tengo este miedo? ¿De dónde me surge a mí este miedo? Y a través de esa curiosidad, pues bueno, intentar abordar o sea, o afrontar el abordaje de ese miedo. Eso es con lo que yo he conectado, lo que tú has expuesto. O sea, que de alguna forma una de las cosas importantes que cuentas es que hay miedos propios y miedos heredados. Que hay miedos de tallas diversas también, ¿no? Y por tanto monstruos de tallas diversas. Pero cuentas una cosa muy interesante y es que la curiosidad por por entender la historia del monstruo y lo que monstruo o lo que fuese, ¿no? Y lo que signifique, pues es un camino de crecimiento. Así que de alguna manera estamos hablando de pinceladas de lo que probablemente Roberto, la primera vez el primer día, el primer taller con él, dijo, bueno, todos los que estamos aquí estamos por algo. Y bueno, pues todos transitamos todas las cosas de la vida, ¿no? Quiero decir, hubo un congreso del Colegio de Psicología que decía, nada de lo humano me es ajeno, pues nada de todo esto nos es ajeno a nadie, ¿no? Pero habéis dicho cosas como que nos acompañan, sea
tigres, sean dragones, sean brujas, sean monstruos, sean enanitos, sea a una persona con la que trabajaba yo tenía el correcaminos, ¿sabéis? El pájaro aquel de los dibujos animados antiguos, el correcaminos pipí, pues aquella lo tenía viviendo en el pasillo. Ella tenía 54 años y decía que no podía levantarse por la noche porque todavía por las noches lo primero que se acordaba era del correcaminos que estaba en el pasillo. Y me dijo, dice, mira algún día por la ventana por la noche y verás cuánta gente como yo tiene un correcaminos en el pasillo, porque estamos muchos con la luz encendida. Entonces, todos tenemos de todo, pero ciertamente nos acompaña. Es más probable que en la soledad nos inunde, pero si tratamos de hacernos amigos o si tratamos, como decías tú, Marta, de decir, bueno, a ver cómo te puedo, a ver cómo puedo ser más grande que tú, o como decías tú, Alex, de buscar a alguien para que no se nos metan los hormigueos por todas las esquinas del cuerpo, ¿no? Con la curiosidad de comprenderlo. ¿No? Pues recorrer ese camino de alguna forma lo hacemos en nuestra historia y lo hacemos con cada uno de las personas con las que trabajamos. Yo a veces, cuando me siento delante de alguien y trae la historia de los síntomas, pues también trato de verlo igual que miraría al dragón de debajo de la cama, a los miedos que podemos presentarnos y tratar de entender la historia que cuentan, ¿no? Porque al final estás contando, María Jesús, que hay historias personales y historias pues, transgeneracionales, y todas ellas vienen en un mismo crisol, ¿no? En el crisol de nuestra experiencia. Algunas de las que seáis ahí os vais a reír porque siempre digo lo mismo, pero pues al final esto es que cuenta una historia. Entonces nos toca de alguna forma ser traductores o ayudar a traducir a la persona esa historia que nos está contando. Yo os decía que me motivó muchísimo esta mujer que me dejó de hablar, porque ella era una profesional de verdad locuaz, con una gran, y supongo que todos hemos trabajado con alguien así, con una capacidad intelectual muy alta, una conversación interesantísima, y la conozco en un contexto profesional, me solicita terapia y se sienta delante mío en la primera sesión y no me habla. Y se sienta en la segunda sesión y no me habla. Y sesión tras sesión solamente me hablaba con gestos. Me evitaba la mirada, miraba así para un lado, se me besaba el cabello, pero no me hablaba. Y bueno, a menudo, o por lo menos en algunos de los procesos de formación y de supervisión que yo he tenido, se hubiera entendido esto como una resistencia, pero también es una historia. Normalmente tenemos una resistencia a volver a sufrir. Finalmente, tratando de entender los gestos, pues le pregunté si esos gestos que hacía que tantas veces, si eran de ahora, si son gestos que ella suele hacer en otros lugares. Me dijo, entonces sí me contestó, me dijo, los conoce muy poca gente. Los conoce muy poca gente. Bueno, ¿y dónde sueles experimentar algo así? Me dijo, ya esto es muy parecido a lo que yo siento a las noches cuando me meto a la cama. Y desde pequeña, cuando me meto a la cama, tengo la sensación de que hay una mujer vestida de blanco que me va a criticar, que se va a reír de mí. Así que ya entendí que desde luego yo no tenía que ser la mujer de blanco, que no tenía que ser quien le critique, pero quizás sí le tenía que ayudar a hacerse amiga de esa figura, quizás sí le tenía que ayudar a entenderla y en algún momento incluso a ser más fuerte, ¿no? Como decías tú, Marta, a ser más fuerte que lo que podría hacer esa figura de blanco, y tendríamos que enterarnos
de qué era lo que quería en su fantasía hacer esa figura de blanco. Siempre trabajamos con hechos y siempre trabajamos con metáforas. Cada hecho es una metáfora. Así que a mí me llevó mucho tiempo el confiar en el proceso y el confiar en explorar. Y eso me hace pensar que confiar en el proceso y confiar en explorar, pues a las personas que vienen, pues también les va a llevar tanto tiempo como a mí y que me tengo que poner al servicio de su ritmo. Pero yo, al igual que tú, María Jesús, necesito un poco de cosa teórica o algo que posiblemente a la persona no le sirva de mucho, pero a mí me calma bastante. Así que esto es parte de lo que yo he ido buscando en las distintas formaciones. En psicodrama aprendí a hablar, a convertirlo en escenas, a transitarlo en vivo y además a transitarlo en compañía, pero no aprendí eso solo, sino aprendí la importancia de transitarlo con alguien que si yo me asusto, no se asusta. Y si yo le quito importancia, no le quita importancia. Que los dragones que yo pueda tener debajo de la cama no me va a decir que no son peligrosos, pero sí me va a acompañar a entender cuál es el peligro real que tienen, porque si están ahí, debe de ser para algo. Entonces, antes hablaba Maite de la formación en análisis transaccional y me ayudó muchísimo pensar en que el análisis transaccional, uno de los planteamientos que tiene es la idea de que somos todas las personas que hemos sido, que soy la mujer de hoy, que eres la persona que eres hoy, pero que todos los que hemos sido nos habitan y algunos tienen sus cosas sin resolver y saltan y dominan la percepción del presente. Estos tienen que contar su historia, hablar con sus monstruos y también, o con sus dragones, o con lo que fuere, ¿no? O con sus correcaminos, pero también entender cuál es el mensaje, para qué están ahí, qué servicio nos hacen, porque si no nos hacen un servicio, no estarían. Decías, Esther, antes que que te hizo resistente, que te ayudó a transitar caminos que si no quizás hubieses evitado. Para algo están y algo les debemos. Entonces, yo una de las cosas que quizás quería decir hoy, y luego ya voy a poner un montón de dibujos de estos de PowerPoint, que igual a vosotros no os dicen nada, pero a mí me gustan y me han ayudado a pensar. Debemos de honrarlos y darles las gracias antes de podernos despedir de ellos, porque creo que cada tigre, cada dragón, cada bruja, cada lo que fuese que cada uno tenga, ¿no? Cada hormiga está ahí para algo y nos ayuda en algo que es necesario y saludable. Si encontramos otra manera mejor de abordarlo, muchísimo mejor. Pero antes de quitárnoslo de encima, abrazarlo y agradecer aquello, fuere lo que fuese, para lo que sirve. Entonces, yo con esta mujer en la que pensaba y con un hombre que siempre me acompaña cuando hablo de esto, que él tenía terror a los truenos. Y su monstruo era el trueno. Y hacía que se escondiese físicamente en un lugar donde ningún ruido le pudiese alcanzar. Siempre me acompañan cuando hablo de esto, porque ellos dos tenían que esconderse donde nadie les viera. Y tenían que esconderse compulsivamente por una razón importante. Entonces, lo que os voy a poner en el PowerPoint es lo que a mí me calmó. Y los cuentos estos de la teoría que yo me he ido contando en base a las cosas que he ido aprendiendo, para que yo no tenga miedo de acompañar a los monstruos, o acompañar a los truenos, o acompañar a lo que fuese.
Así que voy a compartir un poco el PowerPoint. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Veis mi pantalla? Vale. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Winnicott cuenta que no existe el bebé. Winnicott decía que existe la relación entre la madre y el bebé, que no existe persona si no existe un otro que le acompañe. A veces yo desde luego, y imagino que muchos de nosotros hemos crecido en el tiempo en el que el crecimiento personal era igual a la independencia. Entonces a mí me gusta esta cita porque, bueno, sin interdependencia no hay nada, pero me lo quiero recordar porque soy hija de mi tiempo. Igual a los demás no os hace falta, pero a mí me viene bien. Winnicott dice que la psique del infante es porosa, que recoge todo lo que le rodea y que sí, que necesita de las figuras parentales para poder absorber toda esa mezcla de experiencias y que eso, pues que no es discutible, que eso es simplemente así. Él dice que la madre o las figuras parentales hacen eso que ya igual la gente joven ni lo conocéis, que es el papel secante, el papel absorbente, el papel secante, decía, para la mente del infante, porque está inundado de experiencias positivas, negativas, que no hay, de muchas índoles, intensas, medio intensas, entonces que no hay forma de que no entre en angustia si no hay un otro, una figura que ofrece el maternaje, el cuidado, la implicación suficiente para que ese bebé pueda procesar todo lo que vive. Ese bebé, de alguna manera, igual no el recién nacido, pero todos los que hemos sido siguen con nosotros y de alguna forma entendemos, creo que muchos de nosotros, que la psicoterapia pues es que no se nos olvide hacer de papel absorbente para procesar. Pero vuelvo a la historia de los monstruos, ¿no? Voy a empezar con una cuestión que en análisis transaccional se plantea, y es que la salud tiene que ver con recuperar el niño natural o el niño libre que uno fue, pero ese niño natural sale al mundo, tiene un montón de necesidades, como decías tú antes, Maite, tener que salir a la calle, tener curiosidad, explorar la vida, pero hay mucha vulnerabilidad. Entonces, a menudo tenemos que escoger, tenemos que aprender las reglas del juego, tenemos que aprender las fórmulas para que ese contacto primario con las figuras que nos ayuden a absorber la vida, a entenderla y a colocarla, pues queden a salvo. Y eso a veces nos obliga a tener que escoger entre el ser natural, el ser espontáneos, el ser lo que soy, o al asomarnos al mundo, echarle un ojo a la cosa y asegurarnos de que encontramos un lugar en la relación con la otra persona, un lugar que nos garantiza que no vamos a estar solos. Porque lo que ha habido de común en lo que hemos compartido, yo creo que todas, es que las cosas que nos asustan se dan en el marco de una experiencia solitaria. Y cabe la pregunta, ¿qué es peor? Eso que nos asusta, el monstruo, el dragón, la bruja, o esa soledad, ese vacío, seguramente el vacío. Así que vamos a intentar, sobre todo, evitar la pérdida del contacto con los otros, las figuras importantes. Así que tendremos que aprender a adaptarnos. Tenemos ahí un dilema entre expresarme, ser quien soy, mostrar lo que necesito o mantener el vínculo, adaptarme a lo que hay. A veces ahí se produce una primera ruptura. Ahora tengo una nieta, tengo dos, pero tengo una que ha aprendido a poner, y nosotros decimos arpegui y chusi, a cara fea. No sé cómo ha aprendido, pero dice cara fea, hacía así, y entonces espera que todo el mundo se ría.
Entonces está aprendiendo a adaptarse para conseguir una reacción, un impacto en otros. A nosotros se nos ha olvidado cómo lo hicimos, pero lo hemos hecho todo el rato todos, ¿no? Así que esta adaptación nos va a permitir renunciar a algunas cosas, pero solucionar algunas demandas parentales y algunas demandas sociales. Pagaremos un pequeño precio, o mediano. Empezaremos a perder un poco de contacto con cosas que necesitamos, ¿no? Que al tener dos niños pequeños, a veces una quiere lo que la otra tiene y las ganas que le dan es de darle un empujón y quitarla de delante. Pero uno tiene que aprender a adaptarse y asegurarse la relación con lo que importa, ¿no? Lo entrenamos bien, aprendemos a hacerlo muy bien, aprendemos a poner una cara sonriente, a ganarnos el aprecio. A veces no es una cara sonriente, a veces son otras cosas, ¿no? A veces es hacerse el tonto, a veces es tantas cosas que el niño o la niña aprende para adaptarse. A veces es hacer como que es la que cuida de los otros, otras veces la que hace o el que hace gracias. En definitiva, es una máscara social que tiende a vacunarnos de la pérdida. Pero las emociones, los sentimientos, las necesidades son bastante grandes y a veces esa máscara no es impermeable. Vuelven a aparecer. Y ahí, a menudo, tenemos que buscar una solución otra vez, ¿no? Y esa solución, bueno, pues es hacerlo como hacen las figuras parentales, como hacen las figuras de referencia. A veces nos encontramos repitiendo conductas, actitudes, incluso sentimientos que de alguna manera estaban. Antes hablabas tú, María Jesús, de los miedos de la cultura. Hay veces que uno los hace propios. Tú decidiste no tenerlos, hay quien decide tenerlos como una manera de pertenecer al clan. Entonces, introyectamos, guardamos adentro actitudes, gestos, sentimientos de esas figuras que fueron relevantes y que nos ponían los límites y nos decían no hagas esto, no hagas lo otro. Figuras que a menudo, por dentro todavía, nos siguen hablando en segunda persona. Así que a mí me parece que esta es una de las cosas que en psicoterapia nos ayuda mucho, ¿no? Que es dejar que esa voz que te habla en segunda persona puedas hablar con ella y puedas encontrar qué voz habla dentro de ti, tener un diálogo con esa voz. Pero primero hay que encontrarla y desde luego primero hay que entender para qué está. ¿Para qué está y qué nos garantiza? Pero hay veces que esa voz deja de hablar en segunda persona y deja, como en este caso este hombre que os decía antes, que me acompaña mucho, ¿no? Que tiene terror al trueno. Él no se dice no te relaciones, él no se dice no confíes, él no se habla en segunda persona. Pero cuando hay mucha necesidad, por la razón que fuese, de mantener ese principio de aislamiento, de evitación y la relación con otros es ciertamente peligrosa, también por fuera y continúa siendo peligrosa, a menudo se genera una crítica interna que funciona como una vacuna, que sabotea todo aquello que si lo llevásemos a cabo en nuestro contexto sería peligroso. Esta mujer, esa trabajadora social que tiene esa figura blanca a la cabecera de la cama, que si ella habla se va a reír de ella, que si ella habla le puede agredir, si ella habla puede ser una figura peligrosa, pues con esa figura que no está para nada en sus recuerdos ni relacionada con nadie, o este hombre que tiene ese trueno,
de alguna forma le permiten generar una reacción que le permite sabotear cosas, evitar cosas que cognitivamente desea, pero internamente, profundamente, por alguna razón, le aterroriza. Así que ese saboteador interno o esa crítica generada de sí, yo no soy capaz, nunca haré, yo no soy así, no soy de los que pueden, tan pesante, tan pesante. Esos son probablemente de los monstruos más incómodos, porque uno los confunde con el principio de realidad. Son aquellos monstruos que tienen la palabra yo, que tienen la palabra de las propias limitaciones, por ejemplo, y que imaginan todas aquellas cosas que no voy a poder alcanzar. Así que a eso tiene una solución bastante buena, y es que si tengo fantasmas internos muy grandes, muy grandes, muy grandes, si tengo terror al trueno que ocurre fuera, si tengo terror a lo inesperado, a lo que no puedo controlar, que me puede asustar de repente, ya no tengo que mirar a todas esas otras cosas que tienen rostro, que tienen y con las que tengo un vínculo, y que si lo identifico probablemente pues será muchísimo más peligroso. Así que ese fantasma que me hace correr me distrae, me acompaña, pero también me distrae y también preserva, con un alto coste, pero preserva de identificar los truenos verdaderos o los fantasmas blancos verdaderos que uno pueda haber tenido y los que en realidad, con los que en realidad quizás haya una relación de dependencia. Cuando en estos dos casos en los que pensaba yo hoy, ¿no? La crítica interna que tienen es bestial, pero el temor a lo que ocurra afuera, al no entendimiento, a la humillación, al ser mirado con crítica, en un contexto probablemente más crítico de lo que incluso puedan describir, pues hace que uno tenga que seguir escapando, ¿no? Tiene que buscar alguna solución. Entonces uno pues construye murallas altas, a menudo invisibles. Quizás yo cuando estoy con esta persona, con este hombre, a veces está sentado delante mío y me está hablando. Su mirada mira a lo lejos y de repente tengo la sensación de que no está del todo ahí. Y igual a veces le tengo que preguntar, ¿estás aquí? Y me dice, sí, claro, ¿no me ves? Y digo, ¿estás aquí? Me dice, bueno, es como si estuviera 2 pasos detrás de la silla en la que estoy sentado. Él construyó fuertes murallas en un contexto de una familia que desde luego había muchísima crítica, una competitividad bestial. Su propio padre tenía muchísimo miedo, muchísima suspicacia de la relación con toda la familia, ¿no? Entonces, probablemente sus padres, todos ellos vivían dentro de su castillo interno y el trato, la relación que tenían era un poco como esas murallas, rígido, estereotipado, correcto, lineal, pero sin poderse tocar porque nadie podía salir del todo detrás de las almenas. Así que a veces la persona se encierra tan lejos y tras muros tan reacios internamente que uno se siente a salvo de lo temido solo con el distanciamiento. ¿Qué ha ido pasando en este camino? Que este hombre perdió la espontaneidad de reír,
perdió la espontaneidad de sentirse corporalmente cerca de otros y a salvo. Así que lo pasa fatal cuando se monta en un autobús, porque la gente está demasiado cerca. Entran casi a la zona del foso del castillo y eso es bastante incómodo, bastante amenazante, ¿no? Yo no sé hacer mucho más que esperarle fuera del foso, que tenderle un dedo al niño que está metido allí dentro, escucharle los fantasmas, acompañarle y pensar siempre que el hombre con el que se sienta delante de mí tiene que cuidar de un niño que tiene bastante terror y que se ha puesto varias vacunas. Se ha puesto varias vacunas que quizás no le permiten acercarse. Así que un puente que no es tan sólido como este, ni muchísimo menos, este era el de la foto, ¿no? Un puente para que él pueda ir saliendo y yo me pueda sentar al otro lado. Yo siempre me gustó mucho la película aquella del hombre que susurraba a los caballos y que se sentó a esperar a que el caballo se acerque. Pues dejarle que salga para que pueda volver a encontrarse consigo, a notarse a sí mismo y al notarse a sí mismo y notarme a mí, ver si al mirarme de reojo entiende que no es muy peligroso. Así que eso es un poco el camino con los monstruos para volverlos a encontrar y abrazar. Conocer la historia del niño que se escondió, la niña que se escondió allí para escapar de aquellos monstruos, darles la bienvenida y sobre todo entender que le ayudaron para muchísimas cosas. Muchas de ellas fueron absolutamente esenciales, porque tenían que ver con preservar la relación, de alguna forma con evitar, la orfandad probablemente. Y en estas cosas pensaba yo cuando hablaba de los monstruos y de los tigres. Y quizás la propuesta que traigo hoy aquí es que nos tomemos el tiempo para crear el puente. Quizás que recordemos que tenemos que enseñarle a la persona lo que Winnicott decía, que hacer de papel secante para sobre todo los estímulos que conllevan y ver qué pasa. Esto es lo que se me había ocurrido a mí, lo que yo pensaba y los dibujos que a mí me acompañan. Pero devolviendo la voz al grupo, yo os agradecería que me digáis qué habéis pensado, qué habéis sentido, qué otras cosas hacéis, qué más os parece que hagamos o qué de distinto hagamos con los tigres o con los correcaminos. Lo que os ha evocado, lo que sugerís, que compartamos. Muchas gracias, Amaya. Nos has dejado calladas. Me ha resultado muy, muy sugerente. No sé el resto que pensáis. Me estaba
trayendo a la mente un caso de los que tengo, que está, yo no sé si en el foso, en las cavernas, o sea, en lo más abajo del foso que se pueda uno. Y efectivamente, bueno, mucho tiempo, y esto ya me conocen un poco, durante mucho, me paso mucho tiempo pensando qué estoy haciendo, ¿no? Pues porque es un caso muy difícil, está con un tema bastante grave, y me he dado cuenta, y cada vez me doy más cuenta, que la implicación y la presencia que yo ofrezco es lo que está haciendo que aunque sea a pequeños pasitos, pueda salir de esa super castillo, fortaleza, foso que ha construido para resguardarse del exterior, donde todo es amenaza y miedo. Y pues cuando lo estaba diciendo a Maya, digo, pues es que empiezo a sentirme un poco en paz con lo que yo aporto, en el sentido de que no tengo que hacer grandes virguerías psicoterapéuticas ni muchas historias, sino el poder estar ahí con presencia, implicación y sintonía. Nada más. Y sin miedo. Y sin miedo a... Yo recuerdo de mí como sujeto, ¿no? Una de las cosas que más he agradecido, muchísimas escenas por Roberto, hoy que estás tú aquí, y quiero decirlo públicamente, era notar el cómo estaba. En este caso, ¿no? Lo que me estoy acordando, cómo estaba Roberto conmigo, ¿no? Cómo estaba el cómo, no el qué, el cómo. Y eso, esa es la parte que se nos olvida a veces, porque yo creo que es tan difícil estar sentado al otro lado del foso y esperar y acompañar y esperar y acompañar, que quizás se nos olvida que el cómo la otra persona bueno, lo está recibiendo, y es absolutamente esencial. Por lo menos para mí lo fue. Y creo que para esta mujer con su fantasma en la cabeza y en la cama también. Más cosas que penséis, que sentís, que discrepáis. Así te veo, así como en la penumbra lejana. ¿Algo más? Esther, creo que estás hablando y no te oímos. Muchas gracias, Asier, que me encanta verte. Perdón, sí. Sí, me he quedado ahora con esto, cuando decías el cómo, dentro del cómo que puede haber muchas cosas, lo de la presencia tranquila y el respeto por el ritmo propio, ¿no? Yo, con paciencia, ¿no? También he tenido esa experiencia, ¿no? En grupo, con psicodrama, con Roberto, contigo, y viendo a otras personas, ¿no? Como el poder del respeto. Y a mí me ha gustado también, Amaya, cuando has dicho que traías estas imágenes porque te habían ayudado a ti a calmarte, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me da a veces, pues sí, no miedo o algo así con alguna cosa que comparta con clientes, cuando no lo entiendo, cuando no comprendo el monstruo o no acabo de saber cómo hacer, ¿no? Cuando me encuentro pues sin ese conocimiento del que, pues la cosa como que asusta más que cuando le das narrativa, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos entender el proceso
o el significado cuando la persona está muy lejos de entenderlo todavía. Entonces, bueno, pues a veces por eso también el tener un mapa que aunque no sirva para nada, que no se parezca a la realidad del otro, si nos ayuda a calmarnos, pues ya en sí mismo puede resultar de utilidad. Luego igual descubres... a mí me pasó hace un tiempo una cosa que me impresionó mucho. Recibí una carta hace unos meses, hace nada, ya un año, que es que a mí se me pasa el tiempo demasiado rápido, de una persona que estuvo en terapia conmigo hace 25 años y me escribió para darme las gracias. Algunos os lo he contado por el proceso terapéutico y me quedé atónita porque en esa carta me contaba por qué había venido en realidad a terapia y nunca me lo había narrado. Lo que él narraba en la terapia era otra cosa, le daba tanta vergüenza. La realidad de la historia, él había tenido una cosa, un accidente, el que se sentía culpable sin serlo, pero le pesaba tanto que no lo narró. Y al de 20 y tantos años él me escribe para darme las gracias y yo hablaba de los temas laborales y yo hablaba de los conflictos con no sé qué y hablaba, pero en realidad lo que tenía era vergüenza de quién soy, de lo que había hecho y un gran sentimiento de culpa y nunca lo pude decir, pero en el proceso de terapia encontré la manera de reconciliarme conmigo mismo a través del encuentro terapéutico. Claro, yo pues lo agradecí muchísimo y ha sido una lección enorme porque yo estaba convencida que habíamos hecho un trabajo fantástico de role-playing, de contratos de cambio, de cantidad de cosas mucho más explícitas. Fue una lección de humildad también. Amaya, muchas gracias, da gusto escucharte. Mónica, no sé, perdón. ¿Perdón? No, que estaba hablando Mónica, creo, no se le oye. Sí, estaba hablando, pero tenía... No, perdón, no te había oído, Mónica. No, Tira. nadie creo que me oyera porque tenía el micrófono quitado. No, a mí me ha encantado el ritmo, me ha encantado, o sea, me he ido adentrando. Yo no encontraba mis miedos concretos, estaba pensando y sintiendo lo importante que es que tengan forma a veces y que la angustia no sea un vacío. Y encontré cuando has hablado de los truenos y conecté con un miedo infantil a las tormentas y no había encontrado forma en ningún otro temor infantil. Hasta que he llegado ahí y vi cómo me calmé. Y es cuando yo estuve durmiendo con una tía mía, había una tormenta y ella dormía. Y entonces ahí me ha venido la compañía terapéutica del estar tranquilo que has traído después. Para mí ha resultado precioso, muy bonito. Gracias, Mónica, gracias por compartir eso. Pues yo Vuelvo, Amaya, perdona. ¿Ahora sí o no? Amaya, gracias por todo, ¿no? A mí me quedaba pensando en las vacunas, ¿no? En las vacunas que creo que no me pueden tocar y que creo que necesito volverme a revacunar, no sé si la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Más allá del trabajo terapéutico, sino de la necesidad un poco de revisar todo eso para poder seguir trabajando. Porque aunque esto lo hagamos en la etapa infantil, creo que necesitamos dosis de refuerzo continuamente. Gracias, así es. Gracias, Amaya. Yo he llegado tarde y tengo problemas con la informática porque no aparece mi imagen. Conecta un poco con esto de la máscara y esconderse igual, pero bueno, lo dejo ahí. Me ha parecido muy interesante y lo he apuntado, encontrar el lugar de la relación con el otro. Porque yo decía de una persona que
habíamos perdido el contacto y me he quedado con que lo que has dicho me pareció precioso. O le he echado yo o me ha echado él. O nos hemos echado los dos, ¿no? Pero es echarte, retirarte de una relación, ahí me he quedado pillado. Y luego quería un apunte sobre la relación terapéutica y mencionando también a Roberto, con tu permiso, que me ha parecido verte que andas por ahí. Bueno, ya sabéis todos que celebramos el 80 aniversario de nuestro gran tutor y compartiendo las fotos con otra gente que tiene formación como yo, pero que no la ha hecho con Roberto, me decía, qué envidia te tengo y os tengo por esta relación terapéutica que habéis tenido con Roberto y el cariño que os habéis dado todos mutuo, ¿no? Él con vosotros y vosotros a él, pero con el cariño que parece que os ha tratado. Y me quedé pensando, porque sí, fue eso, ¿no? O sigue siendo eso. Y cuando has dicho lo de la relación terapéutica, he contactado con esta historia. Y gracias a ti y a todos. Gracias, Ángel. María Jesús. Hola, gracias. Me ha gustado mucho la exposición. Y a mí con lo que me ha hecho contactar con dos cosas con las que me encuentro habitualmente es con la dificultad que tienen las personas, o vamos a hablar en primera persona del plural, que tenemos con identificar verdaderamente las emociones que tenemos y ponerles un nombre que nos permita a partir de ahí empezar esta tarea. Que muchas veces, como tú has dicho, uno manifiesta su preocupación o su problema en una cosa y detrás está otra. Y entonces a veces solamente el identificar realmente el nombre de cuál es la emoción que está tirando y está de mí, está generando en mi malestar, con mucha frecuencia es difícil. Y luego también con la importancia que tiene a todos los niveles, en la infancia por supuesto, pero es que después también el generar vínculos saludables. Y primero, yo es que estos días estoy también un poco sumergida en el tema de la soledad no deseada, ¿no? Y cómo es como una pescadilla que se muerde la cola, que la persona, aunque no sea el ejemplo que tú has puesto, pero viene siendo igual. Una persona cuando se va aislando, se va aislando, se va aislando, cada vez tiene más dificultad de establecer vínculos con otras personas porque ya se ha acostumbrado a esa situación o le resulta más difícil y más incómodo salir de ahí y porque tiene siempre ese miedo a que ese vínculo pues no sea el que necesita, por lo que sea, ¿no? Y a exponerse. Entonces, igual que en la infancia, el no haber hecho unos vínculos saludables nos lleva o nos puede llevar a esto que has expuesto, en general, cuando también es difícil tener un vínculo perfectamente saludable, o sea... ¿Difícil o imposible? Es exacto. Entonces, ¿en qué margen nos movemos para saber desde dónde y hasta qué acompañar podemos, pero hasta cuándo o de qué manera puedes ayudar a otro, por lo menos a darle confianza para que él encuentre su forma de restablecer sus vínculos? Bueno, has dicho muchas cosas, todas ellas muy importantes. Yo, cuando has dicho lo de nombrar las emociones, pensaba un poco en lo que decía antes Mónica. Poner nombre a las cosas ya en sí mismo es muy importante. Pero esta mujer de la que os hablaba, que en realidad yo he puesto ejemplos de lo infantil, pero son metáforas que da igual en qué edad tengamos, ¿no? Esta mujer me decía, yo no puedo hablarte porque si te hablo, yo me oigo. Y entonces todo duele más. Así que no solamente es la dificultad de ponerle el nombre a las emociones, sino encontrar el momento en que la persona pueda escuchar aquello que tiene que decirse, contarse lo que sabe, narrar lo que siente, apropiarse de ello, pero primero que la red sea lo bastante sólida como para acompañarle en eso, ¿no? Y luego de la otra pregunta, ¿no? Cuando es suficientemente, supongo que yo no sé de eso, pero iremos descubriendo. Yo creo que estamos en tiempo. Sí, muchas gracias, Amaya, muchas gracias
a todo el mundo que ha participado, porque entre todos habéis hecho posible este webinar. Y bien, sí, ya estamos en tiempo, es hora de ir terminando. Y bien, nada más, simplemente pues agradeceros a todos y agradecerte especialmente a ti, Amaya, Yo que agradecer. nos ha regalado este bello webinar. Hasta siempre y a ver con cuántos nos vemos en Girona. Muchas Yo gracias. sé que varios de vosotros vais a venir y a ver si se anima alguien más. Venga, un abrazo a todo el mundo y hasta otra. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Amaya, gracias. 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 Gracias.